21 clase de liturgia. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos hermanos todos a la clase 21 de liturgia. Y estaremos leyendo, porque estamos leyendo el instructivo, la introducción más bien del misal romano, ya concluyendo también esta clase, Dios mediante este jueves también la concluiremos, para que pasemos a un periodo de reflexión y continuar pues después con algún tema que sea de mucho interés espiritual para todos nosotros, ustedes y yo. Estamos viendo en esta introducción al misal romano lo que es su prólogo, su proemio, su introducción misma. Y vamos a reflexionar en el primer capítulo de esta introducción, que trata sobre la importancia y la dignidad de la celebración de la Eucaristía. Es cierto que hemos profundizado mucho en la dignidad del sacramento, en la importancia que tiene en nuestra vida espiritual, principalmente en la vida personal de todos los cristianos y de toda la iglesia. Pero vale la pena la reflexión. Recuerden ustedes que esto ha sido inspirado por el Señor, porque todo lo que nosotros hemos dicho, todo lo que nosotros hemos aprendido, está en este instructivo del misal romano, que pienso yo que es el Espíritu Santo el que nos ha guiado, y por eso lo estamos haciendo, para reafirmar todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y alguna cosa pues que se nos haya quedado por fuera y que este instructivo lo contenga, para que nuestro conocimiento sea pleno, pues, ¿verdad? Como dice la oración al Espíritu Santo de San Agustín. Capítulo 1 entonces trata de la importancia, ¿verdad? Y la dignidad del sacramento, del Santísimo Sacramento. El numeral 16 dice: la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda la vida cristiana para la iglesia, tanto universal como local, y para cada uno de los fieles, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Recuerden que anteriormente, en la clase anterior creo que lo decíamos, de que el Concilio de Trento definía la liturgia como la acción sacerdotal de Cristo, únicamente. Por eso se aceptaba y se decidió continuar en Trento la celebración eucarística, incluso en el latín, porque no importaba, porque la acción era de Cristo y punto. Pero ya el Concilio Vaticano II, reflexionando y profundizando en el misterio, dice que la celebración de la misa es acción de Cristo, pero también del pueblo de Dios, ¿verdad? Este pueblo de Dios ordenado jerárquicamente, consagrados y laicos, ¿verdad? Y que esta celebración de la misa, dice el Vaticano II, es como el centro de la vida cristiana, es la fuente y el culmen, decíamos también, ¿se acuerdan? Y también ratifica el Concilio Vaticano II que no solamente para la iglesia local, sino para la iglesia universal y para cada uno de nosotros los fieles. Porque en ella, en la Eucaristía, se tiene
la cumbre tanto de la acción por la cual Dios en Cristo santifica al hombre, como la del culto. Ese culto que los hombres tributan al Padre adorándolo por medio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay una intervención incluso divina y la parte humana que es la iglesia, que somos todos nosotros. En primer lugar, la adoración que le hacemos nosotros, pero también muy en primer lugar la acción salvífica de Dios a través de Cristo, ¿verdad? La santificación del hombre y la del culto de los hombres hacia el Dios Padre. Además, en la liturgia se renuevan en el transcurso del año los misterios de la redención de Cristo para que en cierto modo se nos hagan presentes todas las acciones de la vida de Cristo y las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas entonces con ella, con la liturgia, y de ella fluyen y a ella se ordenan, ¿verdad? A la Santísima Eucaristía. Fíjense bien entonces la relación que tiene para los que hemos estudiado un poco el año litúrgico, la importancia que tiene renovar en el transcurso del año los misterios de la redención. Recuerden que la redención de Cristo abarca toda su vida, desde la misma encarnación. Por eso el año litúrgico abarca toda la vida de Jesucristo. Porque no solamente la pasión, muerte y resurrección, sino toda su vida, sus palabras, sus milagros, sus gestos, sus sentimientos, todo lo que Cristo es y vivió aquí con nosotros, todo Él es redención. Incluso la misma encarnación, lo hemos dicho, es un signo, no signo, sino que también es fuente de redención. La encarnación, recuerden que es ese Dios maravilloso que se une de una vez y para siempre con la naturaleza humana, con todos nosotros los hombres, se une para no separarse más de nosotros. Entonces la gracia, la fuerza, el poder, diría yo, que tiene la encarnación de Jesucristo es como el inicio de la redención. Es el cumplimiento de las promesas. Recuerdan aquellas promesas desde 1800 años antes con Abraham. Ya Dios había prometido esta redención, este Dios que iba a venir a vivir con nosotros, esta salvación, esta elección que Dios ha hecho de todos nosotros. Entonces todos estos actos de la vida de Cristo son acciones redentoras, son acciones sagradas, todas son las obras de la vida de Cristo. Y todo esto pues está vinculado con nuestra participación, porque nuestra obra cristiana manan de ella, de la Sagrada Eucaristía, y hacia ella se ordena toda nuestra actividad. Por eso decimos que la liturgia eucarística, la Eucaristía, es fuente y culmen de la vida cristiana, porque de ella nacemos y hacia ella nos ordenamos en toda nuestra vida. Muy bien, en el numeral 17 dice: por esto es de suma importancia que la celebración de la misa o cena del Señor se ordene de tal modo que los ministros y los fieles que participan en ella, según su condición, obtengan de ella con más plenitud los frutos que de ella manan. Fíjense bien entonces que la celebración es importante porque hay que ordenarla de tal manera, dice el instructivo, que se obtengan de ella la plenitud de los frutos que ofrece. Recuerden que la gracia santificante y la gracia sacramental de este sacramento eucarístico y de todos los sacramentos
se recibirán en la medida de las disposiciones que tenga nuestra alma, para conseguir, por medio de los cuales Jesucristo, nuestro Señor, para conseguir todos estos bienes, Él instituyó este sacrificio eucarístico, el sacrificio de su cuerpo, el sacrificio de derramar toda su sangre, y lo hace como memorial de su pasión y de su resurrección, incluso desde antes de padecer, un día antes, el jueves santo, en la última cena. Él lo instituye, ese sacrificio eucarístico, a través del signo del pan y del vino en la última cena. Recuerden que inmediatamente que concluye la última cena, Él inicia su pasión. Porque al terminar la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan, vemos de que una vez terminada la cena y esa oración sacerdotal de Jesucristo en la última cena del Jueves Santo, le dice a sus discípulos: vámonos ya, que ya viene el que me va a entregar. Entonces se fueron al huerto de los olivos, que fue donde Judas lo entregó. Pues entonces Jesucristo establece, instituye como memorial la Eucaristía, un memorial de su pasión y de su resurrección. Esto se podría conseguir apropiadamente si, atendiendo a la naturaleza y a las circunstancias de cada una de las asambleas litúrgicas, toda la celebración se dispone de tal manera que lleve a la consciente, activa y plena participación de todos los fieles. O sea que todas las condiciones debemos de ponerlas entre todos los sacerdotes consagrados y laicos. Tenemos que poner todas las disposiciones de tal manera que vivamos en plenitud, vivamos conscientemente, vivamos activamente y plenamente pues la Eucaristía. Participemos de una manera coherente, ¿verdad? No estar presente y la cabeza, la mente pensando allá al otro lado del mundo, sino que estar conectados directamente con la celebración en la cual estamos participando, ¿verdad? De una manera especial, de cuerpo y alma, con ferviente fe, esperanza y caridad, que es la que la Iglesia desea ardientemente que todos nosotros recibamos, la que exige esta gracia de la fe, la esperanza y caridad, exige la misma naturaleza de la celebración eucarística, porque es triste que, por ejemplo, yo esté dando la vida, esté muriendo por un grupo de personas que me están viendo en la sala de mi cuarto, de mi casa. Yo esté padeciendo, esté muriendo, clavado en una cruz, y todo el mundo esté con su teléfono chateando o tomándome fotos y estarla mandando al Facebook. Igualito pasa con esto de la Eucaristía. Si nosotros estamos pensando en otra cosa que no sea la Eucaristía, está pasando lo mismo. Es como que Jesucristo esté muriendo y todos los presentes le estén tomando fotos y la estén reenviando para que todo el mundo se dé cuenta. Y la parte espiritual y la parte de participación en primera persona no se da, y eso es lo triste, pues, que debemos de poner nosotros nuestra parte, porque es el deseo de la iglesia, ¿verdad? Y es la exigencia que tiene la misma naturaleza de la celebración eucarística, a la que el pueblo cristiano tiene derecho. Y si tenemos derecho y no lo aprovechamos ese derecho, porque la iglesia realmente nunca nos ha negado nuestra participación en la Eucaristía, entonces nosotros somos los que estamos poniendo la traba, somos los mentirosos, porque dice la iglesia que el pueblo cristiano ciertamente tiene derecho, lo dice el Papa, y eso constituye ese derecho, fíjense ustedes, constituye también un deber de nosotros, de ser agradecidos, viendo crucificar, morir y padecer a Jesucristo y no movernos. Entonces es una obligación de nosotros ser agradecidos, es un deber, por lo tanto, en virtud del bautismo. ¿Por qué en virtud del bautismo? Porque nosotros en la asamblea eucarística no somos simples espectadores, somos sacerdotes por el bautismo
la facultad de ofrecernos junto con Jesucristo al Padre, porque el sacerdote es el que ofrece y nosotros tenemos ese don del sacerdocio por el bautismo. Entonces nosotros podemos ofrecer el sacrificio de Jesucristo y mi propia vida, mi propio sacrificio, también ofrecerlo al Padre junto con el sacrificio de Jesucristo, y así estamos siendo nosotros real y verdaderamente el cuerpo místico de Jesucristo, porque el cuerpo místico de Jesucristo tiene que padecer, pero también el cuerpo místico de Jesucristo eh, es sacramento de salvación para toda la humanidad. Entonces es una doble acción la que nosotros realizamos: la adoración a Dios, la unión con Cristo, mi santificación y también la santificación del mundo entero. Miren qué maravillosa la participación, pero cuando uno está en la luna, en la LO de la luna, se pierde toda esta grandeza que tiene el sacramento y nuestra propia participación. Aunque en algunas ocasiones no se puede tener la presencia y la participación activa de los fieles, realmente lo que estamos viviendo hoy por hoy, que no podemos asistir a la Eucaristía, esa participación que manifiesta más claramente la naturaleza eclesial de la acción sagrada litúrgica, la celebración eucarística siempre está dotada de su eficacia y de su dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia. Cristo, la Iglesia institución y la Iglesia como cuerpo místico que somos todos nosotros. Así que aunque nosotros estemos ausentes de la Eucaristía, si nosotros la estamos viviendo a través de los medios de comunicación, principalmente e idealmente en audiovisual, no solamente el sonido en radio, sino que verlo, nosotros estamos siendo verdaderamente partícipes. ¿Por qué razón? Porque aunque la misa la celebre solo el sacerdote, ella, la Eucaristía, está dotada de una eficacia y una dignidad infinita, porque obra de Cristo, y Cristo es Dios, y todo lo que hace Dios es infinito. Y ya que es un acto de Cristo, decíamos, de la Iglesia, en el cual el sacerdote lleva a cabo su principal ministerio y obra siempre por la salvación del pueblo. Entonces fíjense ustedes que la misma acción de la Iglesia institución, los sacerdotes ordenados, pues, aunque estén celebrando solo, ellos están celebrando la Eucaristía, dándole culto infinito a Dios. Y la Eucaristía es total y absolutamente eficaz, porque la oración del sacerdote en la Eucaristía es para la salvación de todos nosotros, todo el pueblo de Dios. A él pues se le encomienda, al sacerdote se le encomienda que en cuanto pueda celebre cotidianamente el sacrificio eucarístico. Dice aquí se recomienda, tristemente debería ser exigido que los sacerdotes todos celebren misa diario, por la grandeza del sacramento, por su misma salvación, por la dignidad de su ministerio, porque a través de la Eucaristía es donde el sacerdote ejerce principalmente su ministerio sagrado, cuando celebra la Eucaristía y los sacramentos. Entonces eso de que se recomienda como que no me gusta mucho. Dice el texto pues que se recomienda en cuanto se pueda que se celebre diario la misa. Pero yo creo que esto debería ser exigido. Bueno, pero eso es lo que tenemos. Número 20. Puesto que la celebración de la Eucaristía, como toda la liturgia, se realiza por medio de signos sensibles, por los cuales se alimenta, se robustece y se expresa la fe de todos nosotros, hay que procurar al máximo seleccionar y ordenar aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia
que teniendo en cuenta las circunstancias de las personas y de los lugares, favorezcan mejor la participación activa y plena de todos los fieles y respondan más idóneamente a ese aprovechamiento espiritual de todos nosotros los fieles. Entonces hay que poner suma atención a seleccionar todos los elementos y todas las cosas que sean necesarias para que en todos los lugares, aunque sean distintas personas, distintos lugares, siempre favorezcan nuestra participación activa. Así pues, esta instrucción del misal romano se propone dar algunos lineamientos generales con los cuales se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía, como exponer también las normas para la disposición de cada una de las formas de celebración de la Eucaristía. Es de suma importancia la celebración de la Eucaristía en la iglesia particular en primer lugar, porque efectivamente el obispo diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios en la iglesia particular a él encomendada. Entonces nosotros cuando tenemos participación de nuestra misa con el obispo, la plenitud de la salvación, porque el obispo es el principal dispensador de esos misterios de Dios en su iglesia particular, o sea, en todas las parroquias de la arquidiócesis de Managua, nuestro obispo tiene toda la facultad de ser el número uno en la dispensación, o sea, en la distribución de esos grandes y hermosos misterios para el bien de todos nosotros. El obispo es al que se le encomienda. El obispo es el moderador, el obispo es el promotor, el obispo es el custodio de la vida litúrgica de la iglesia. A simple vista no se mira. Dios quiera que se cumpla. ¿Verdad? Que hay muchas cosas que se hacen en las parroquias que el obispo ni cuenta se da. Entonces Dios quiera que se cumple. Porque dice el numeral 22 de esta instrucción que el obispo es el primer dispensador, es al que se le encomienda la liturgia, la pureza de la liturgia. El obispo es el moderador, el promotor, el custodio de la vida litúrgica de su diócesis, ¿verdad? En las celebraciones que se realizan presididas por el obispo, en la celebración eucarística celebrada por el obispo, y con la participación de todo su presbiterio, por ejemplo el Jueves Santo en la misa crismal, la participación de los diáconos, la participación del pueblo de Dios, de las religiosas, las consagradas, etc. En esa misa se manifiesta el misterio de la iglesia, donde están unidos el obispo y todos sus presbiterios, todos los sacerdotes, todos los fieles, participando en una Eucaristía. Por eso decía, por ejemplo, el Jueves Santo es la plenitud de la celebración. Las celebraciones se realizan principalmente en esa Eucaristía con todo el presbiterio, pues se da el misterio de la iglesia. Ahí es donde se cumple ese misterio de la iglesia. El misterio de salvación, sacramento de salvación para toda la humanidad. Por esto mismo, la celebración de las misas solemnes deben de ser ejemplo para todas las parroquias. Cuando el obispo celebra con todo su presbiterio, esa misa debe ser el modelo para que todos hagan lo mismo, que sea todo bien hecho. Y así el obispo debe empeñarse en que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos comprendan siempre más profundamente el genuino sentido que tienen los ritos y los textos litúrgicos. Y de esta manera todos alcancen una activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. Para este mismo fin, el obispo deberá vigilar celosamente que sea cada vez mayor la dignidad
de dichas celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del lugar sagrado, la música y el arte. Fíjense que todo esto está encomendado al obispo. Ay, pero es lamentable, ¿verdad? Que en muchos lugares dan pesar las capillitas, las iglesitas, que no hay dignidad de la presencia de Dios con el ordenamiento. Porque dice el instructivo que tiene que velar celosamente para que cada vez se dé con mayor dignidad las celebraciones eucarísticas. Bueno, pero es lamentable que a veces vemos lo que no deberíamos de ver. El lugar en primer lugar, la música en segundo lugar, que muchas veces deja mucho que desear la música. Y el arte, pues, ¿verdad? La imaginería, o sea, que las imágenes sean bonitas, que no sean tan feas como son. Bueno. Además, el número 23 dice, para que la celebración responda más plenamente a las prescripciones, a las rúbricas y al espíritu de la Sagrada Liturgia, y para que crezca su eficacia pastoral, en esta instrucción general y en el ordinario de la misa se proponen algunas acomodaciones y adaptaciones, ¿verdad? Que son los márgenes que deja pues la iglesia, institución, para todos los obispos y los sacerdotes del mundo entero, para que ellos dispongan en las cosas pues que puedan acomodar o adaptar según la cultura, según los lugares, ¿verdad? Estas adaptaciones, que consisten solamente en la elección de algunos ritos y textos, es decir, de cantos, lecturas, oraciones, moniciones, gestos, para que respondan mejor a las necesidades del pueblo, a la preparación y a la índole de los participantes. También para esto se encomienda a cada sacerdote celebrante que vele sobre estas adaptaciones. Porque no es que en la liturgia esté permitido que el padre, en vez de la lectura que propone el año litúrgico, él escoja de una Biblia un texto cualquiera, o tal vez no un texto cualquiera, sino alguna oración que no esté en el misal romano y la quiera meter como oración colecta, oración de las ofrendas o oración después de la comunión. Dice que no es ese la apertura de las adaptaciones y de las acomodaciones, sino que escoger dentro de lo que propone el misal romano, dentro de lo que propone el ordinario de la misa, los textos que están allí. Ahí es donde tiene que acomodarse, no inventar cosas nuevas, porque al sacerdote no le está permitido cambiar ni una coma de lo que está en el misal romano. Recuerde el sacerdote, dice, que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa. En la celebración de la misa, dice el numeral 24 de esta instrucción general al misal romano. Además, dice el 25, en el misal, en su sitio, se indican algunas adaptaciones que según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia corresponden o al obispo diocesano o a la Conferencia Episcopal de los Obispos. Y no al sacerdote. Sin embargo, por cuanto se refiere a cambios y adaptaciones más profundas que se tengan que ver con tradiciones o con la índole de los pueblos, de las regiones indígenas, etcétera, que según el espíritu del artículo 40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, todos los celebrantes deberán introducirse por utilidad o por necesidad
Se debe observar lo que se expresa en la instrucción, la liturgia romana y la inculturación, que también es un lugar, un documento donde uno se puede también auxiliar, pero nunca, como decía el numeral 24, inventar. No tiene nadie derecho a inventar y cambiar cantos, lecturas, oraciones, municiones. No tiene por qué estar cambiando, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 2. Acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Primero, la estructura general de la misa. En la misa, o la cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, o sea, el que preside, el sacerdote, quien obra en la persona de Cristo, ¿verdad? In persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De manera que para esta reunión local, esta asamblea litúrgica de la Iglesia Santa, vale eminentemente la promesa de Jesucristo, porque dice él en el Mateo capítulo 18, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Jesucristo está realmente presente en la misma asamblea congregada en su nombre. Está realmente presente en la persona del ministro que preside. Está realmente presente en su palabra, porque cuando se lee la Sagrada Escritura en la misa, es Cristo quien habla. Y más aún también, dice, está presente de una manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. O sea, Él está presente en el mismo sacramento de la celebración eucarística. Por otro lado, la misa consta, en cierto modo, de 2 partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. No podemos separar la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística, que son algunos defectos que se dan en algunos lugares, ¿verdad? En efecto, en la misa se prepara la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Entonces, esto quiere decir que no podemos separar las 2 liturgias que están dentro de la misa. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, son totalmente inseparables. Porque de estas 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, los fieles son instruidos y alimentados. También consta además de algunos ritos que inician y algunos ritos que concluyen la celebración. O sea, los ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, el rito de la comunión y rito de conclusión, digámoslo así. Estas son más o menos las partes en las que está constituida la Eucaristía. ¿Cuáles son los diversos elementos de la misa? La lectura de la palabra de Dios y su explicación, en primer lugar. En segundo lugar, las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote. Entonces, en primer lugar, la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla al pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Entonces, en esto es importante tener 2 cosas claras. Si nosotros comparamos, como decía el Padre Canta la Mesa, que Cristo está presente en su palabra de una manera análoga, como Cristo está presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque muchas veces no lo escuchamos. Y cuando se lee la Sagrada Escritura en la iglesia, es Dios mismo que habla, es Cristo mismo que nos anuncia su Evangelio. Entonces no podemos estar sin atender a su palabra, porque ahí Él está presente. También va para los lectores, decíamos la vez pasada, los lectores deberán tener cuidado de hacer bien hecha
la parte que les compete en la lectura de la palabra de Dios y estar preparados, pues no llegar a cancanear a la hora de leer, porque se ve también, con perdón de los lectores, se ven muchas cosas ahí que no deberían de verse. Muy bien, por eso las lecturas de la palabra de Dios que proporciona la liturgia es un elemento de máxima importancia. Deben de ser escuchadas por todos con veneración. Fíjense ustedes que a veces la gente lleva el librito de las lecturas diarias y en la misa no se debe estar siguiendo la lectura del lector con el libro que uno tiene en la mano. Cuando se lee la palabra de Dios en la misa, los fieles debemos escuchar, no ponerse a leer a la par del que está leyendo. Es escuchar con profunda veneración. Aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura se dirijan a todos los hombres de todos los tiempos y sea inteligible para ellos, sin embargo, su más plena inteligencia, su comprensión, quiere decir esto, ¿no? Su comprensión y su eficacia más plena se favorece en el momento que se lee para nosotros aquí y ahora. Y también con la eficacia que favorece una explicación viva y veraz, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. Por eso la homilía está reservada exclusivamente al sacerdote. Y es lamentable cuando el sacerdote usa el espacio de la homilía para hablar otras cosas. Tristemente, eso se da. Pero no debería de ser así, porque el pueblo, los fieles cristianos, decía la instrucción que le dimos la vez pasada, Sacramentum, ¿cómo se llama esta? La que está con Iglesia de Eucaristía. El pueblo de Dios, los fieles, tenemos derecho a que se nos explique en la homilía, que nos explique bien la palabra de Dios. Y a veces esas cosas pues se obvian. Las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote. Entre las cosas que se asignan al sacerdote ocupa en primer lugar la plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración. Vienen enseguida las oraciones, es decir, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración para después de la comunión. El sacerdote que preside la asamblea litúrgica en representación de Cristo dirige estas oraciones a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Con razón, pues, se denominan oraciones presidenciales porque las dice solamente el que preside. La plegaria eucarística nosotros no podemos estarla repitiendo, sino estarla viviendo, si ustedes quieren, en el alma y en el corazón. Si ustedes quieren, con las mismas palabras, pero no. La palabra que tiene eficacia para hacer presente a Cristo en la Eucaristía es solamente la palabra del sacerdote. También corresponde al sacerdote que ejerce el ministerio de presidir la asamblea congregada hacer algunas municiones previas en el mismo rito, está bien. Donde las rúbricas lo determinan, está bien, porque no pueden estar inventando en todos lados, sino donde las rúbricas te dicen, aquí puedes hacer una munición. Donde las rúbricas lo determinan, está permitido al celebrante adaptarla hasta 100 grados para que correspondan a la capacidad de los participantes, ¿verdad? Porque explicando. Esas son las municiones. Las municiones son explicaciones, no son homilías. Procure, por lo tanto, el sacerdote, sin embargo, conservar siempre el sentido de las municiones que se proponen en el misal y expresarlo en pocas palabras. Al sacerdote que preside le compete también moderar la palabra de Dios y dar la bendición final.
A él, al sacerdote, además, le está permitido introducir a los fieles con unas brevísimas palabras a la misa del día, después del saludo inicial, antes del rito penitencial, el sacerdote puede hacer una introducción a los fieles a la misa. A la liturgia de la palabra, el sacerdote puede hacer una monición también, una preparación, antes de la lectura, antes de la plegaria eucarística, antes del prefacio, pero nunca dentro de la misma plegaria eucarística, porque si estás dando la plegaria eucarística y en ese momento dice, ahora pueden ponerse de rodillas porque en este momento comienza para papá, entonces ahí es un grave error, porque dice el instructivo que nunca se pueden hacer esas municiones, esas preparaciones dentro, o sea, en el momento que ya se está haciendo la plegaria. La plegaria eucarística es demasiado sagrada para cortarla. Porque, por ejemplo, la plegaria eucarística número 1, porque hay 4, en la número 1, que es la más larga, ¿se acuerdan que dice Sixto, Cleto, Clemente, Sixto, Cipriano? Que dicen un montón de santos, etcétera. En esa plegaria eucarística hasta se puede prestar para interrumpir la plegaria y hacer moniciones, explicaciones. No se debe hacer, dice el instructivo. Nunca se debe hacer dentro de la plegaria eucarística. Igualmente, dar por concluida toda la acción sagrada antes de la despedida. Hay que despedir para que la acción sagrada sea concluida. Después de la bendición, hay que decir la oración. Esta misa ha terminado, podemos ir en paz. La naturaleza de las partes que el sacerdote preside exige que se pronuncien con voz clara y alta y que todos le escuchen con atención. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, no se tengan cantos ni oraciones y que se calle el órgano, porque de repente cuando el padre está consagrando ponen a sonar una guitarra o un órgano, pero está la consagración. Ese es un grave error, que pongan música, ¿verdad? U otros instrumentos musicales. Y finalmente, como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de toda la iglesia, no en su nombre propio, en nombre de toda la comunidad congregada, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. Está aceptable. De tal manera que las oraciones que se proponen antes de las lecturas del Evangelio, de la preparación de los dones, así como antes o después de la comunión del sacerdote, esas oraciones él las dice en secreto o en voz baja, pues. Pero es bonito, nuestro párroco a veces las hace en voz alta. Es bonito conocer lo que el sacerdote está diciendo en ese momento para sí mismo, ¿verdad? En privado. Eso es una cosa que siempre me ha gustado a mí. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.